A las 8:17 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muchas gracias, Yuri, Enrique. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Buenos días nuevamente a todos mis compañeros de cabina. Hoy, señores, a mí no me gusta ser portador de malas noticias. A mí me gusta hablar de cosas positivas en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero esta semana y la anterior han sido muestras fehacientes del fracaso del gobierno en política de seguridad ciudadana. El gobierno dominicano, dirigido por el PRM y por Luis Abinader, no han podido dar pie con bola para garantizar la seguridad de los dominicanos, las dominicanas y de todas las personas que habitamos y transitamos por el territorio de la República. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con un comentario político. Nuestro comentario parte de la preocupación de que la sociedad dominicana hoy siente miedo, ansiedad, se siente insegura en sus propias casas, señores. Nosotros, claro está, estamos en el territorio latinoamericano, uno de los territorios más violentos, de las regiones más violentas que hay en el mundo. Sin embargo, de manera particular, la República Dominicana siempre ha manejado niveles de delincuencia y de inseguridad que no han trasbordado a los límites de otros países hermanos vecinos, por ejemplo, los centroamericanos. Recientemente, en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, estamos viendo la comisión de actos delincuenciales que están incluso evolucionando a nuevas formas de afectación al patrimonio y a la integridad física y hasta a la propia vida de muchos de quienes estamos en este país. Y en la medida en que se van agrandando las ciudades, las diferentes ciudades y pueblos de las provincias que integran la República, más eventos delictivos y de conflicto y de violencia estamos observando. Hay que tener una gran voluntad política, una gran voluntad institucional y un gran sentido de la trascendencia de las actuaciones del Estado en la vida de los ciudadanos para entender la importancia de no politizar este tema. Una frasecita que le gusta mucho al gobierno: no politicemos, pero son los que politizan todo. El tema de la frontera, el tema del censo, el tema de la seguridad, absolutamente todo lo politizan. Pero vamos a tomar la frase que a ellos les gusta: no politicemos el tema, porque verdaderamente este es un tema que no se debe politizar. La seguridad ciudadana tiene unas implicaciones y un alcance y una proyección incuantificable en la vida de los dominicanos y dominicanas, en el funcionamiento de las empresas, en la asistencia a clase de los niños, en la preparación académica, en el desarrollo normal de la personalidad del ser humano. Porque cuando la población tiene miedo, no sale, no consume, no se siente bien. Se genera un estado de conmoción social, de ansiedad, de miedo, que podría incluso derivar en situaciones catastróficas en el mediano plazo. Porque cuando la gente se canse de sentirse con miedo, de sentirse ansiosa, de sentirse que no puede desarrollarse libremente porque tiene que estar recluido en su casa, donde tampoco se sienten seguros, porque las políticas del gobierno no han sido efectivas, porque los planes de seguridad no han sido efectivos, porque la reforma policial no ha sido efectiva, porque los organismos de seguridad no funcionan, entonces eso va a evolucionar a un sálvese quien pueda. Vamos a volver al lejano oeste. Usted verá gente que cuando se le atraviese un motorista lo va a atropellar pensando que lo van a atracar. Usted va a ver gente que anda armada, que por cualquier cosa le va a pegar un tiro al que se le cruce por al frente. Usted va a ver negocios quebrando porque la gente no va a salir a consumir. Ya de hecho, miren las medidas que están tomando aquí el Ministerio de Interior y Policía, inconstitucional por demás, cerrando negocios, porque eso es cerrar negocios. Después de cierta hora en la provincia de Santo Domingo, en ciertos municipios de la provincia de Santo Domingo,
porque no saben cómo controlar la delincuencia, porque la delincuencia le ha tumbado el pulso al gobierno dominicano. Entonces, quienes se tienen que recluir en sus casas son los ciudadanos. Quienes tienen que cerrar sus negocios son los emprendedores. Quienes tienen que limitarse son los que están tratando de ganarse la vida o de desarrollarse plenamente en su día a día, porque los delincuentes decidieron, los antisociales decidieron adueñarse de las calles de la República Dominicana y el gobierno no tiene una respuesta para eso. Eso es preocupante por los efectos inmediatos e individuales y por los efectos que al mediano plazo eso va a generar en la colectividad. Ya la delincuencia está evolucionando en formas, pero también en lugares. Lugares que se presumían un poco más seguros por la movilización de gente, por el formato urbanístico que tienen, por el perfil de quienes habitan allí, ya se están viendo afectados y estamos viendo nuevas modalidades incluso, donde personas en sus propios hogares están siendo transgredidos, vulnerados y violentados. Gente viendo cómo a sus hijos los toman de brazo delincuentes que se meten en sus hogares de madrugada. Y niños pequeños viendo cómo a sus padres los someten unos delincuentes adentro de su propia casa. Ya no son casos aislados. Percepción. Podríamos hablar de percepción, podríamos hablar de redes sociales, podríamos hablar de difusión de la información. Pero es difícil decirle a este pueblo que se trata de percepción. Podemos tomar la teoría del control social para explicar el miedo por el cual la falta de capacidad del ser humano para decidir sobre su vida o sobre las reacciones de los demás explica el miedo a la delincuencia. O podríamos tomar la tesis de la victimización, que los resultados de los actos delincuenciales de una persona que ha sido víctima o de su entorno le genera miedo a la delincuencia. O podríamos hablar de la teoría del entorno urbano, que la misma dinámica de la ciudad donde tú vives te lleva a tener miedo. Y con estas explicaciones, cualquiera que se tome, podríamos vincular el miedo a la delincuencia con la percepción. Pero la percepción es subjetiva. El miedo es individual. Y la percepción es subjetiva, pero es colectiva. Y cuando usted tiene una población atemorizada, donde no puede desarrollarse, donde no puede hacer su día a día sin pensar que en cualquier momento a ellos, a ellas, a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus padres, le van a arrebatar la vida. Lo van a colocar en una posición de vulnerabilidad absoluta, que su vida va a depender de una persona que no le está aportando nada a la sociedad, que al contrario la está dañando. Hay una afectación individual que se proyecta incluso colectivamente. El gobierno no ha dado pie con bola con sus políticas públicas en materia de seguridad. De hecho, creo que al director general de la Policía Nacional se le ha visto la cara y se le ha escuchado la voz muy pocas veces desde que asumió el cargo, sobre todo en los últimos meses. Y es momento de que la sociedad reciba una bocanada de esperanza, de que las autoridades empiecen a cumplir con su trabajo, de que le pongan la misma intención y el mismo empeño a la seguridad ciudadana que le están poniendo a la reelección del presidente de la República y a mantenerse en el poder. Ojalá que le pusieran la misma atención a este tema, porque lo estamos sufriendo todos. Y la mayor preocupación que tenemos en este punto no es que los funcionarios vivan en una burbuja, como algunos han dicho. Es que conozcan la realidad y no sepan lidiar con ella, como están demostrando que está sucediendo. Cambio y fuera.